palabra Muy bien, del Señor. seguimos leyendo el Nuevo Testamento. Ya saben que estamos leyendo todo el Nuevo Testamento, libro por libro. En este momento estamos leyendo el Evangelio según San Juan y vamos a seguir en el Evangelio según San Juan hasta terminarlo. Amén. ¿Sí? No diga, hermano, lea el Salmo 91, ¿no? Cuando primero vamos a terminar todo el Nuevo Testamento. Y por supuesto vamos a terminar el libro de San Juan, que es el que estamos ahora en este momento leyendo. Y hoy empezamos el capítulo 5, el programa anterior se terminó el capítulo 4, Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 1 hasta el 18 vamos a leer hoy. Es muy largo este capítulo, la mayoría de los capítulos del Evangelio de Juan son largos, tienen muchos versículos. Y vamos a empezar entonces la lectura. Tome su Biblia, si tiene tiempo, si puede, siéntese, lea también, observe los textos, las palabras, las verdades de la palabra de Dios, porque ellas son vida, son espíritu, dice Cristo, y ni un punto, ni una coma, ni un acento, nada pasará, todo se cumplirá, todo tiene enseñanza, todo tiene allí un porqué, porque Dios es la única palabra que tenemos escrita que sale de la boca de Dios. Es la única que está escrita, es la única, ¿sí? No quiere decir que Dios no hable además de lo que ha dicho en su palabra, pero que esté escrita, o sea, inamovible, que no va a cambiar nunca y que podemos estar seguros, es esta, la que está en toda la Biblia. No vaya a buscar una columna en las ruinas romanas a ver si hay algo por ahí, o en algún bosque por donde viven los chinos, a ver si Dios dejó algo escrito por allá, o en alguna tumba de algún indígena. No, ahí no dejó nada Dios escrito. Lo dejó en su palabra. Muy bien. Por lo tanto, no mire una nube a ver si hay algo escrito ahí tampoco, no ande volando con su imaginación. Ni en ningún otro lado. Dice entonces el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 1 al 18, de esta manera. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Muy bien. Ese es el pasaje que nos relata Juan, que escribe este evangelio, y que nos va contando los viajes que hace Jesús de Galilea, donde llama a sus primeros discípulos, donde hace la primera señal de que convierte el agua en vino. Luego va a Jerusalén en una gran fiesta de la Pascua de los judíos. Allí el Señor predica, hace señales también, hace muchas señales de tal manera que la gente se maravilló en Jerusalén. Termina la fiesta, Jesús vuelve otra vez para ir a Galilea, pasa por Samaria, habla con una mujer, la cual cree en Jesucristo, una samaritana. Muchos samaritanos creen en él. Sigue el viaje el Señor, llega a Galilea, otra vez al lugar donde había convertido el agua en vino, y allí sana al hijo de un gobernante del rey, el cual creyó él y toda su casa cuando vio el milagro que Jesús hizo, sanando a su hijo que estaba moribundo, a punto de morir. Y sigue la historia, y dice el Evangelio según San Juan que después de estas cosas que Jesús hizo otra vez en Caná de Galilea, el Señor vuelve, después obviamente de estar un tiempo, no dice cuánto, pero después de los sucesos por segunda vez en Galilea, el Señor sube otra vez a Jerusalén, porque había otra fiesta, ¿sí? El Señor aprovechaba, obviamente, los momentos donde Jerusalén era un tumulto de gente por motivo de las fiestas que se celebraban allí. Y vuelve a subir. Y otra vez tenemos el relato de otro milagro. Y eso es lo que vamos a leer. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, ¿sí? De Galilea, a donde él se había criado, donde era conocido, donde había hecho la primera señal que demostró que él era Dios, y sanó, cuando volvió, sanó a una persona moribunda. Y ahora vuelve otra vez de Galilea, otra vez a Jerusalén, ¿sí? Vuelve a hacer otro viaje. Así que nos da el detalle el Evangelio de que Jesús hace ese viaje nuevamente. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, en la ciudad, en un lugar de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque de agua, llamado en hebreo Betesda. Ese estanque tiene 5 pórticos, es decir, 5 accesos, ¿no? Pues se sabe lo que es un pórtico, ¿no? Es un arco que no tiene puerta, por donde uno ingresa a algún lugar, o que divide, o que enmarcaba esa pileta, esa gran pileta que estaba con agua en la ciudad, y por lo tanto se accedía a través de 5 lugares alrededor de la pileta. Y en esos pórticos de acceso a ese estanque, dice la Biblia, ahora lo vamos a leer, que se juntaban un montón de enfermos. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En los pórticos, yacía una multitud de enfermos. Había ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y explica por qué había tantos enfermos alrededor de ese estanque de agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, no se sabía cuándo, ¿no? Cuando Dios mandaba que el ángel descendía al estanque y agitaba el agua. Movía todo el agua de tal manera que la gente se daba cuenta que el ángel había llegado. No es que el agua se movía porque pasaba un poco de viento, no, o el movimiento natural del agua, o porque alguien estaba ahí.
quizás moviendo con la mano, no, se movía de tal manera que se veía que el ángel estaba en ese momento en el estanque y él movía el agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque tenía que meterse en el agua cuando se veía el movimiento, después de que el ángel había ingresado a ese lugar, para que, por supuesto, al ángel no lo veían, pero veían que se movía el agua, y la Biblia explica que era un ángel que movía el agua, y por supuesto sabemos que es enviado por Dios, porque ese suceso, esa circunstancia que ocurría cada tanto, nadie sabía, no era un tiempo determinado, no es que pasaba 3 días después de la Pascua, o no estaba ligado al calendario, no estaba ligado a ningún día especial, a nada, entonces nadie sabía, por eso había que estar ahí presente para que en el momento se pudiera el enfermo llegar al agua rápidamente después de que el ángel movía el agua, porque solamente se sanaba uno, el primero que descendía al agua se sanaba, los demás no. Algo bastante particular, ¿no? Se escucha bien. Que es una cosa que no está en toda la Biblia, no aparece en ningún lugar. Lo único parecido que hay a esto es cuando a Naamán, el sirio que estaba lleno de lepra, se le dijo que se zambullera 7 veces en el Jordán y después sería sano, y así fue, cuando finalmente entendió que no era nada complicado zambullirse 7 veces en el Jordán, y se le fue un poco el orgullo, se humilló un poco, descendió al agua del Jordán 7 veces, entró y salió, 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 la 7ª vez que entró, sale del agua y sale absolutamente sano de su lepra. Bien, pero eso fue en el río Jordán, también fue en Israel. Esto es algo similar. Cualquier enfermedad que la persona tuviera se sanaba, pero solo si entraba en el momento que el ángel movía el agua. ¿Por qué se le habrá ocurrido al Señor, al Dios creador de los cielos y la tierra, hacer esto? ¿Sí? Bueno, primero por su misericordia, porque lo que ocurre es que el enfermo entra, estando atento al movimiento del agua, y se sana. O sea que Dios no le pide nada, ¿no? Solamente entrar al agua cuando el ángel que yo mando se mueve el agua, vos lo que tenés que hacer es entrar al agua y quedás sano. Si era ciego quedaba sano, si era leproso quedaba sano. Bueno, no creo que los leprosos lo dejaran estar ahí por el contagio, pero por eso dice, había ciegos, cojos y paralíticos. Leprosos no podían estar porque no les permitían, porque podían contagiar a la demás gente. Y además es quedarse ahí todo el tiempo a esperar que el agua se moviera. Imagínense, se podía mover el 10 de abril, el 15 de septiembre, el 4 de julio, el 15 de diciembre, no se sabía cuándo se iba a mover el agua. Así que había que tener mucha paciencia. Pero lo primero que uno ve es que Dios tiene misericordia, porque no pide nada. No está pidiendo nada. Solo quédate ahí. Cuando se mueva el agua, porque yo mandé el ángel, baja al agua y te quedas sano. Si sos paralítico, volvés a caminar. Si sos cojo, vas a caminar perfectamente. Si sos ciego, vas a recibir la vista. Si alguien era mudo, bueno, también recibiría la sanidad de su lengua. Por supuesto, los que más difícil tenían, los que más problemas tenían aquí eran tanto los ciegos como los paralíticos, porque ¿cómo hacían para moverse tan rápido? El ciego porque no veía. Está bien, se podía quedar cerca del agua, pero no podía ver en el momento que el agua se agitaba. Cualquiera que tuviera ojos sanos veía más rápido que el ciego, mejor dicho, se daba cuenta más rápido que el ciego que el agua se estaba moviendo porque el ángel estaba ahí, por supuesto entraba al agua y se sanaba. Así que los que más problemas tenían eran los paralíticos y los ciegos. Cualquier otra enfermedad podía ser sanada y la persona estaba mucho más en una ventaja. Más allá de eso, cualquiera se sanaba si entraba al agua.
Seguimos leyendo. Entonces, ¿Dios tiene misericordia? Sí, porque sana. ¿Pedía algo para que se sane? No, no pedía nada. Solo fe. Había que tener fe y saber que en algún momento el ángel vendría. Había que estar esperando, había que tener paciencia. Había que desear lo que Dios hace, sí, porque eso lo hacía Dios, más que la vida que podía seguir desarrollando la persona, porque estaba enferma. Usted dice, bueno, pero estaba enferma, ¿cómo no va a desear la sanidad? Claro que sí, pero está deseando la sanidad a través de algo que Dios estableció, de un mecanismo que Dios estableció. Entonces, por eso nosotros en el camino del Señor también, está bien que deseemos la sanidad del cuerpo, porque Jesús murió para que seamos sanos. Pero debemos desear la sanidad para nosotros, los creyentes, ¿sí? Dentro del marco que Dios puso, dentro de su voluntad. Yo no puedo desear ser sano para después mandarme un viaje en crucero de placer por todo el mundo. Entonces, quizás Dios me sane, pero quizás digo porque yo no soy el que sana, ¿no? Sabiendo Dios que yo después me voy a ir en un viaje de... O usted quiere que Dios le sane y después se manda un viaje, se hace un viaje, hablo un poco burdo, ¿no? Usted decide hacer un viaje de placer en un crucero. Y Dios ya sabe que usted quiere hacer el viaje de placer en el crucero y estar viajando 3 meses, 4 meses, gastando sus ahorros o lo que haya ganado con su trabajo. Y Dios le sana sabiendo que va a hacer el viaje. Puede ser que no le sane. Puede ser que le sane igual o no le sane. Pero Dios sabe que usted después va a utilizar ese tiempo sano, no para Él, ni para buscar su reino, ni para agradecerle, sino para su propio placer. Pero bueno, después habrá que ver cómo Dios envía la cosecha, porque lo que el hombre siembra, también cosecha. Entonces, si uno siembra de esa manera, la Biblia dice que se siembra para la carne. O sea, lo que yo hago, si lo hago para la carne, para la satisfacción humana, personal, terrenal, después cosecho lo mismo, cosecho cosas humanas, terrenales, ¿sí? Y que perecen. Eso es lo que cosecho. Si yo siembro cosas que perecen, voy a cosechar cosas que perecen. Si yo siembro cosas que perecen, voy a cosechar cosas que perecen. Pero si yo siembro cosas que son eternas, voy a cosechar cosas que son eternas. Entonces, este pasaje nos deja ver que uno tiene que desear la sanidad en las condiciones que la mejor forma en que yo puedo desear la sanidad y pedir la sanidad al Señor es respetando y teniendo en cuenta las condiciones en las cuales Él le agrada que yo sea sano, así como Él lo estableció. ¿Sí? Si Dios me sana, yo tengo que pensar que debo ser agradecido al Señor, que debo honrar al Señor, que tengo que servir al Señor, que tengo que compartir además con otros lo que Él ha hecho conmigo, sanarme también. O sea, hay muchas cosas que están ligadas a lo que es la voluntad de Cristo para que yo, de manera provechosa, de manera que edifica, de manera que fortalece y que afirma, pida entonces que sea sano. Porque si uno lee el pasaje, dice, la verdad que Dios es un poco mezquino, porque ni siquiera dice que día va a venir el ángel, no pone un calendario. Ah, si fuera así, sabe lo que, ¿no? Si fuera así, no había una multitud, había millones ahí esperando que el agua se mueva. ¿Quiénes eran los que estaban? ¿Usted se cree que eran los únicos enfermos que había en Jerusalén? No eran los únicos enfermos. De todos los enfermos que había en Jerusalén y alrededor de Jerusalén, esa multitud de enfermos que estaba ahí eran los que estaban dispuestos a pagar el precio de la paciencia, de la perseverancia, de la humildad. Hay que estar ahí, ¿eh? Este hombre hacía 38 años que era paralítico. Vaya a saber cuántos años hacía que estaba en el estanque. 38 que era paralítico.
Quizás hacía 20 que estaba esperando que entrar un día al agua antes que otro para sanarse. No lo sabemos, solo dice cuántos años era paralítico. Pero por lo que vemos que Jesús hace, parece que era el que mayor tiempo estaba ahí. Por eso Jesús tiene misericordia de él. Pienso yo, no lo dice el texto, pero sí sabemos que hacía 38 que era paralítico. Entonces había que pagar un precio. Había que estar expuesto, porque toda Jerusalén pasaba por ahí. Había que ser humilde, estar humillado, porque estaba esperando sanidad para su vida y no había otra forma. La única forma que cambió esto fue Jesús cuando apareció, que sanaba a los enfermos. Y por supuesto había mucho más enfermos, pero esta multitud decidió pagar el precio. Y ahí estaba. Imagínese que el agua se movía cada 3 días. Y que ahí no hay un deseo del corazón de estar de acuerdo con Dios. Estos enfermos estaban de acuerdo con lo que Dios hacía. Lo aceptaron. Una cosa muy difícil de poder predecir. Nadie sabía qué día venía el ángel. Pero los enfermos, todos los que estaban ahí, tenían el mismo deseo y la misma actitud. Aceptamos lo que Dios decidió. Si Dios decidió que este estanque cada tanto sane a una persona, solo porque un ángel viene a mover el agua, lo aceptamos, acá estamos y esperamos. Una buena actitud, ¿no? Un buen deseo. De estar de acuerdo con lo que es la obra que Jesús hizo en la cruz. El Señor tiene poder para sanarme, Señor, sáname. Si me sanas, bien. Si no me sanas, bien también. Si me sanas, te sirvo porque estoy más fortalecido, porque no estoy enfermo. Estoy más activo porque la enfermedad no me deja postrado. Si no me sanas, igual te sirvo hasta donde me dé la fortaleza del cuerpo. ¿No? Si me sanas, te amo. Si no me sanas, te amo igual. Si me sanas, voy a decir que eres todopoderoso. Y si no me sanas, también voy a decir que eres todopoderoso, Señor Jesús. Las condiciones que conocemos que hay en las Escrituras y lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Sí? Lo que Jesús hizo en la cruz. Salvarnos, perdonarnos, darnos vida eterna, justificarnos, llevarse nuestras enfermedades, librarnos del juicio eterno, de la condenación eterna. Hay muchas condiciones allí en la obra que hizo Jesús en la cruz. Y está bien que nosotros las aceptemos tal cual como son, pero hay que conocerlas para saber tal cual como son y de esa manera aceptarlas. Bien. Entonces, esto era algo que también le ponía condiciones a los enfermos, y es que solo cuando el ángel venía, uno entra y ese se sana. Los demás tienen que seguir esperando. Parece algo mezquino de parte de Dios, pero no es mezquino. Está lleno de amor, está lleno de misericordia, está lleno de bondad. Fíjese que ni siquiera Jesús interrumpe lo que pasa en el estanque. Él lo interrumpe para una persona, pero no para todos los enfermos que están ahí. No dice el pasaje que eso quedara sin efecto. No se dice más nada del estanque de Betesda. Jesús no da un discurso ahí para decir, bueno, ya no van a necesitar esperar al ángel ni el agua porque yo estoy acá, los sano a todos. No hizo nada de eso. ¿Por qué no interrumpe eso? Bueno, porque eso lo había establecido Dios el Padre, Dios, el Dios eterno. Quedó tal cual. Hasta que, por supuesto, se destruyó toda la ciudad de Jerusalén, porque los romanos, décadas más adelante, destruyeron toda Jerusalén, destruyeron también el estanque, y por supuesto nunca más nadie fue ahí a esperar nada. Pero fíjese que ni siquiera Cristo, el Señor, interrumpe el proceso de que Dios había establecido que cada tanto un ángel descendía, agitaba el agua y el primero que entraba se sanaba. Ni siquiera Cristo lo interrumpen. ¿Por qué no lo interrumpen? Porque está bien hecho. Porque Dios lo decidió y lo que Dios decide nunca está mal.
Amén. Bueno, esas cosas tenemos que aprender nosotros, los creyentes. Conocerle al Señor y conocer su palabra y conocer sus decisiones, su voluntad. Lo que Dios dice nunca está mal, nunca está equivocado, nunca es injusto, nunca es malvado, nunca es mentiroso, nunca es falso. Lo que Dios dice está bien dicho y está bien hecho y está bien la forma en que Dios lo lleva adelante. Amén. Muy bien. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Ve que dice 38 años que estaba enfermo? No 38 años que estaba ahí. No, 38 años que estaba enfermo. En algún momento, cuando se queda paralítico, decide quedarse en el estanque de Betesda porque se sabía que esto pasaba. Tampoco dice la Biblia cuántos años hace que el estanque proporcionaba sanidad con la situación del que el ángel venía. No lo sabemos. Ya para eso habría que estudiar historia antigua de la ciudad de Jerusalén y saber en qué año exactamente cuánto hacía que el templo ya estaba con el estanque habilitado y cuando Dios decidió generar este milagro. Pero el caso es que este hombre hacía mucho tiempo que estaba enfermo. Eso sí lo sabemos. Sea el tiempo que sea que el hombre estaba esperando la sanidad, hacía 38 que estaba enfermo. 38 años, casi 40. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, enfermo y postrado, por supuesto Jesús sabe todas las cosas, pero se encuentra con una persona de la cual conoce todo, como conoce todo de nosotros, pero en ese momento el Señor Jesús se encuentra con él, lo ve, lo observa. También sabía cuánto tiempo estaban los otros enfermos ahí, también sabía cuánto, quizás había algún otro paralítico, porque la Biblia dice que había paralíticos, está en plural, que había cojos y que había ciegos, todo en plural, así que había más personas, y dice que era una multitud, quizás eran cientos enfermos, no lo sabemos, pero eran suficientes como para ver un tumulto de gente que siempre estaba en ese lugar. Y Jesús elige uno. Quizás sería el que más tiempo hacía que estaba enfermo, puede ser, no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero si Jesús decide hablar con este paralítico, nosotros debemos aceptar lo que el Señor decide y aprender de Él lo que Él nos quiera enseñar. Entonces Jesús le dice, ¿quieres ser sano?, le pregunta al hombre. Y el hombre le responde a Jesús sin saber quién era, por supuesto no sabía quién era Jesús. Él piensa que es alguien que le quiere ayudar a esperar junto con él el movimiento del agua, que quién sabe cuándo vendría, y impulsarlo al agua para que pueda ser sano. Y el hombre le respondió al Señor, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. No hacía falta que Jesús le explique cómo era el proceso porque Jesús es judío, estaba en Jerusalén y por tanto sabía también, era ya sabido que cualquiera que viviera un tiempo en Jerusalén sabía que esto pasaba. No tengo, dice, quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Sí, lo único que conocía al enfermo era ese proceso que se había establecido por voluntad de Dios para ser sanado. Y que no podía él, siempre lo había intentado y nunca pudo, porque siempre algún otro enfermo que no estaba paralítico, era lógico, era más rápido para llegar al agua y solo uno se sanaba, entonces no había ninguna otra posibilidad, siempre le ganaban, siempre había un tropiezo para que sea sano. Eso es lo que él le responde
al Señor Jesús, porque no sabe quién es, no sabe que Él es el Señor. Él era exactamente el que sanaba cada vez que el agua se agitaba. ¿Sí? Él era. El ángel solamente daba una señal, venía a mover el agua, pero no era el ángel el que sanaba. El que sanaba, cada vez que alguien se metía al agua, era el mismo Señor, Dios que había establecido que eso ocurriera así. Por eso cité a Naamán el leproso. Dios le dijo, zambullite 7 veces en el Jordán y serás sano. Fue Dios el que lo estableció. Fue Dios el que decidió que así fuera. La forma, el lugar, el procedimiento para que Dios te sane. Pero el que sanó a Naamán el sirio fue Dios. Fue el Señor, fue Jesús. El mismo que está ahí. Bien. Y ahí hay un inconveniente. Cuando uno no conoce al Señor, cuando no conoce exactamente quién es el Señor, siempre la sanidad está ahí truncada. Si este hombre hubiera conocido quién era Jesús, porque Jesús ya había hecho señales en Jerusalén, dice el pasaje. Cuando uno viene leyendo el Evangelio de Juan, dice que en la primera fiesta que Jesús subió a Jerusalén, en esa Pascua tan especial de los judíos, Jesús hizo ahí muchas señales. Tanto que los que estaban en la fiesta después lo vieron en Galilea, cuando el Señor va a Galilea, y se acordaron que era Él y lo andaban siguiendo porque sabían todas las señales que había hecho en Jerusalén, así que había sanado gente ya. No sabemos por qué causa este hombre todavía no se había enterado quién era Jesús y por qué estaba esperando en el estanque. O también era paralítico, no pudo moverse a donde Jesús estaba la primera vez en Jerusalén haciendo señales. Nadie lo llevó, nadie lo ayudó y tuvo que quedarse simplemente esperando en el estanque para que la oportunidad de sanarse apareciera en el momento. El caso es que la Biblia dice que sí, Jesús ya había hecho señales. Aún de oída, tendría que haberse enterado de Jesús. Quizás no lo conocía, pero debería haber algo en su corazón de lo que pasó en Jerusalén cuando Jesús estuvo antes ahí. Y sin embargo, él no lo recuerda. Solo recuerda que el ángel viene a mover el agua y que no puede descender nunca primero. ¿Cómo puede ser que no sepa nada? Usted dirá, bueno, es paralítico, ¿cómo lo iba a encontrar a Jesús? Pero ahí estaba lleno de enfermos. Había otros que no eran paralíticos. Había otros que eran ciegos, había otros que eran cojos. Gente que podía movilizarse y que seguramente habrá escuchado algo de Jesucristo cuando Jesucristo sanó en Jerusalén. A donde yo quiero ir es que si yo sé algo de Cristo y lo dejo pasar, después cuesta más que yo crea en Jesucristo. Imagínese que el hombre hubiera dicho, Señor, yo no puedo bajar al agua, siempre me ganan, pero escuché que anduvo alguien hace no mucho tiempo, en la Pascua pasada, que anduvo por Jerusalén sanando. Dicen que su nombre es Jesús, y yo no pude ir a verlo cuando él estuvo sanando, porque estaba en otro lugar de la ciudad, y yo no puedo caminar. Así que lo único que me queda es esperar aquí a que el agua se mueva. No hablo nada. Pero el Evangelio de Juan dice que sí, Jesús había hecho señales antes en la Pascua en Jerusalén. ¿Qué pasó? Jerusalén no era una ciudad que medía 300 kilómetros por 300 kilómetros. Era una ciudad, pero si pasó en Jerusalén algo tan llamativo como que Jesús empezó a hacer señales, toda la ciudad se tenía que haber enterado. ¿Sabe por qué? Porque cuando fue el día de Pentecostés, hubo un ruido cuando el Espíritu Santo vino a los discípulos, el estruendo que hizo, que simplemente fue un estruendo de viento, era como un viento que soplaba, hizo un ruido al venir. Dice que toda la ciudad salió a ver lo que pasaba. Toda la ciudad fue a ese lugar de donde provenía ese estruendo, que era justamente el aposento alto donde estaban los discípulos. Toda la ciudad fue por un simple
ruido. Y Jesús estuvo toda la fiesta de la Pascua haciendo señales en Jerusalén. ¿Y qué pasa? Nadie se enteró. No se enteraron estos enfermos que eran los más necesitados de esas señales que Jesús hacía cuando en la Pascua anterior había estado Jesús y la ciudad no se enteró. No, sí que se enteró. Todos los enfermos se enteraron. ¿Por qué este hombre no retiene nada de lo que se sabía de Jesús? Si tenía que ver con las sanidades que Jesús hacía. Jesús estuvo en Jerusalén, hizo señales y obviamente sanó enfermos. Es algo que le compete a él está enfermo y no recuerda nada, no es que no recuerda, no retuvo nada, no hay nada en su conversación. Es raro que no haya nada en la memoria de este hombre del tiempo. No hacía mucho tiempo, Jesús predicó solo 3 años, que quizás acá estaba en el primer año de su predicación. Y fue un evento que revolucionó la ciudad de Jerusalén. Los que viajaron a Jerusalén solo para la fiesta y después se fueron, se acordaron cuando lo vieron a Jesús en Galilea. Este es Jesús, el que hizo señales. ¿Y cómo? En Jerusalén nadie se enteró. ¿Qué pasó? El punto es que cuando uno se olvida, deja pasar la persona de Cristo, lo que Él es, lo que Él hace, lo que Él dice, lo que Él manda, lo que Él demanda de nosotros, después es más difícil para nosotros, para los seres humanos, reconocerle, y en la necesidad más aún. Por eso el detalle que yo estoy tratando de sacar del texto, de que este hombre no se acuerda nada y no dice nada de aquel que revolucionó Jerusalén sanando enfermos. ¿Qué pasó? Poca atención a Cristo. Poca atención al Señor. Y después aparece el Señor y él no, está bien que no lo conozca de rostro porque quizás no lo vio nunca, pero sí conocía su fama de Señor poderoso que sanó enfermos en Jerusalén, en la misma ciudad donde él está. Así que lo único que tiene es el relato del estanque. No tiene otra cosa en cuanto... En su corazón no hay otra cosa. Hay algo muy débil en su corazón respecto a Dios y respecto al poder de Dios. Por eso dice Pablo, la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Conozcan la voluntad del Señor. Sepan lo que agrada a Cristo. Anden como hijos de Dios amados. Porque después viene la necesidad y el creyente se queda con cosas tan básicas como ese ángel que solamente cada tanto... Pablo dice, no puede ser que estemos enseñando siempre los rudimentos del Evangelio. Las primeras cosas que tenés que aprender te tienen que enseñar 50 veces el bautismo, 50 veces el arrepentimiento, 50 veces el perdón de pecados. Las cosas básicas que alguien... 50 veces que la salvación es por fe, no por obras. Todo el mundo se quiere ganar la salvación. No se la va a ganar nunca. Dios se la regaló. Deje de andar ganándose la salvación. Seamos personas que anhelamos obedecer a Cristo, pero no intente ganarse la salvación con la obediencia. La obediencia es otra cosa. ¿No? La obediencia a Cristo no hace que yo me gane la salvación. La salvación ya me la regaló Dios. La obediencia es otra cosa. Es algo que nos beneficia y que exalta el nombre de Cristo, que lo glorifica entre nosotros y en las tinieblas que hay en el mundo. Pero no es para ganarse la salvación. Es para permanecer en el firme, es para permanecer en el camino, para permanecer en el amor, en la justicia que hemos recibido, en el temor de Dios, en la exaltación de nuestro Señor. Pero nunca es la obediencia para ganarse la salvación. Y Pablo dice, las cosas primarias hay que estar siempre enseñándole. Bueno, este hombre se quedó en algo muy primario, muy elemental.
cuando Cristo ya había irrumpido en Jerusalén haciendo milagros. Y él se tiene que haber enterado. Y sin embargo no lo retiene. No lo tiene, porque si no se lo hubiera comentado a Cristo, porque están hablando de eso. El Señor, ¿qué le preguntó? ¿Querés ser rico? No, le preguntó, ¿querés ser sano? Él sabía que alguien había sanado en Jerusalén hacía poco tiempo. Era el tema es la sanidad. Te están hablando del tema que ya escuchaste y que estás pasando, y sin embargo se queda con la mitad del asunto. Solo sé que el agua se mueve y yo no puedo bajar y punto. Amén. Por eso fue el Señor el que tuvo que venir a incitarlo, a animarlo, a infundirle otra vez el tema de querer ser sano, más allá del rudimento, de lo primario, de lo muy limitado que era el estanque. No nos podemos quedar con un Cristo, sonríe que Jesús te ama. No, tenemos que ir más profundo. Tenemos que conocer más. Pablo dice, yo no lo conozco por completo, pero lo quiero conocer más antes que me muera, antes que vaya a la presencia del Señor. Acá lo quiero conocer. Más, porque también más lo conozco y más lo doy a conocer. A la iglesia, a los perdidos, a las tinieblas de maldad. Y soy testigo al cielo de la persona de Cristo. No se quede satisfecho con 2 o 3 cosas que sabe de Cristo, que conoce de Cristo, y 2 o 3 cosas en las cuales le va a servir al Señor. No, nunca tiene que estar satisfecho, en cuanto a nosotros para con el Señor. El Señor para con nosotros sí estoy satisfecho. Ya está, aunque el Señor no me dé nada, ya estoy satisfecho porque me salvó. Aunque Él no me dé nada a mí, estoy satisfecho y agradecido eternamente. Porque ya me salvó. Y ya lo he conocido. No he conocido a una persona igual a Cristo y no la conoceré jamás. No existe. Por eso el agrado de conocerle, porque es único. Y de escucharlo, y a ver lo que hace. ¿No? ¿Cuál es el próximo paso de lo que el Señor hace con su mente, con su voluntad, con sus manos? Y ver cómo en el tiempo va pasando y el Señor hace su obra en multitudes, en individuos, en un lugar, acá y allá. Ahora, lo que yo pueda hacer, que el Señor me mande, lo que yo pueda conocer, nunca estoy satisfecho. Porque Él es Dios y yo soy una criatura nada más. Por eso Pablo decía, yo todo lo dejo, lo tengo como todo lo que quedó atrás basura y en realidad todo lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento del Hijo de Dios, al cual quiero conocer cada vez más y mejor. Si va a comparar la persona de Cristo con las cosas que puede vivir y experimentar en el mundo, Pablo hizo muy bien en llamar a todo eso basura. Todo eso puede quedar atrás, todo eso puede quedar a un costado, todo eso en realidad demanda esfuerzo, trabajo y energía, todo lo que uno puede hacer que finalmente va a perecer, pero el hecho de conocer a Cristo es algo que demanda mucho más que la vida que el Señor nos ha dado aquí en la tierra, ¿sí? Demanda la entrega de la vida, demanda la renuncia de nuestra vida, demanda, como dijo el Señor, bueno, ya lo dije, ¿no? El que no es capaz de renunciar a su propia vida no puede ser mi discípulo. Es lo mismo que comprar un caramelo o comprar un castillo. El caramelo demanda poco, pero cómprese un castillo. Vaya a comprar un castillo. Esos que están construidos de hace 300 años. Vaya, allá en Inglaterra especialmente. Vaya y cómprese un castillo. ¿Sabe cuánto caramelo tiene que juntar? Demanda más. La persona de Cristo demanda más que lo que es simplemente trabajar, comer, vivir y todo lo demás.
Por eso Pablo no lo podía ni comparar. Y la única palabra que encontró es, bueno, si lo tengo que comparar, todo es basura y conocer a Cristo es una excelencia. Bien, entonces el Señor es el que toma la iniciativa. Este hombre se olvidó de lo que pasó en Jerusalén, que yo mismo lo hice. Habrá pensado el Señor, no sé, no está el pensamiento de Cristo acá, pero... ¿no? Fíjese lo que es el mundo. En el mundo hay un mundial de fútbol cada 4 años. Termina el mundial de fútbol y ya están pensando en el otro. Durante 4 años ni se olvidan de lo que pasó en el mundial. Y este hombre no se podía acordar lo que había pasado algunos meses atrás con el tema que más le está preocupando a él, que es la sanidad de su cuerpo. Esto es el descuido de la persona de Cristo. Nosotros descuidamos la persona de Cristo. Y el problema es nuestro. Y siempre lo tiene que resolver el Señor. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres conocerme? Hijo mío, ¿quieres escucharme? ¿Quieres tener fe? ¿Quieres ver mi poder? Y entonces Dios te lleva a situaciones que no querés. Y me sigue el problema. Lo que pasa es que si vos no querés conocerme a mí, yo quiero que me conozcas. Así que si vos no tomás la iniciativa, la voy a tomar yo. Dice el Señor. Y entonces aparecen las tribulaciones, las pruebas, los conflictos, las crisis, y esto que el otro y que aquello, cosas que decimos, pero Señor, ¿para qué todo esto? Y porque vos no querés conocerme. Te quedaste con sonríe que Jesús te ama. Aplauso, medalla y beso, nada más. No, yo no soy eso, yo hice el universo, querido, yo te di la vida, yo soy el soberano, yo soy el que te puedo condenar al infierno o el que te puedo salvar para que vivas conmigo en la eternidad. ¿Tampoco interesa mi persona en tu vida? Pensará el Señor, digo yo, ¿no? No dice acá, pero... Entonces tiene que venir Cristo. Si usted quiere conocer el poder de la fe y no le interesa demasiado en las condiciones en las cuales el Señor puso la fe para nuestra vida, no le interesa lo que dice la Biblia de la fe, no le interesa a los hombres que hicieron cosas por la fe. Todo el mundo se acuerda de Salomón. La sabiduría de Salomón, sí, impresionante, se la dio el Señor. La riqueza de Salomón, no hubo rey tan rico como Salomón, que devaluó hasta el oro. Valía nada porque había tanto oro que no valía nada. Sí, todo el mundo se acuerda de Salomón. ¡Qué bueno! ¿Viste cómo Dios prosperó a Salomón? Sí, pero ¿sabe que Salomón no aparece como un héroe de la fe en el Hebreos capítulo 11? No. Léalo. No aparece Salomón como alguien de las otras personas que habla Hebreos 11, como un héroe de la fe, como alguien que Dios destaca en su propia palabra para explicar la fe, para demostrar lo que hicieron los hombres y mujeres que creyeron en Él, usando la fe y haciendo cosas, prodigios, por haberle confiado a Dios, cosas que nadie podía hacer. Y estas personas las hicieron. Salomón no aparece en la lista. Pero a todos les gusta que Dios prospere. ¿No? Está bien que prospere. Pero que use la fe también. Porque cuando aparece la prosperidad no quiere usar la fe. Porque tiene la prosperidad, porque tiene el dinero, porque tiene la comodidad, porque tiene la abundancia. Bueno, el Señor le pregunta al hombre, ¿quieres ser sano, muchacho? ¿Ya te olvidaste lo que hice en Jerusalén? Nadie, no te lo acordás. ¿Cómo anda su memoria respecto de Cristo? ¿Cómo anda su corazón y el mío y el de todos los que son creyentes? Nos quedamos con los rudimentos, como dice Pablo, que dice que está mal. Con las primeras cositas que aprendimos del Señor y ya está, y nada más. No, hay que seguir adelante. Pero no un conocimiento intelectual, de teología y de leer y nada más. No, un conocimiento como dijo el Señor, vas a pescar hombre, Pedro, vamos, al campo, a la mies, a trabajar. La fe que hace, dice Santiago. La fe que camina en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y cuáles obras? Pero son de Dios, hombre. Dios sabrá lo que le va a decir a cada uno de sus hijos que haga, pero están ahí, están preparadas. Desde antes de la fundación del mundo están preparadas para que yo ande en ella, para que yo finalmente las haga.
si no ando en esas buenas obras que Dios preparó de antemano, entonces, ¿qué estoy haciendo con la fe? Porque esas obras se hacen por fe, no se hacen por fuerza humana, ¿eh? Entonces el Señor, el hombre le dijo, no tengo quien me ponga en el agua, cualquiera que se mete antes que yo, agita el agua y yo ya perdí la oportunidad. ¿Ve cómo se queda atrás en el tiempo este hombre? Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ni sabía quién era Jesús. Ni sabía quién era Jesús. Pero Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le preguntó si quería ser sano. Y ser sano era algo que Jesús quería hacer. Así que si Jesús quiere que usted camine arriba del agua, que usted conozca su poder, es Él el que tiene la iniciativa en su mano y Él lo va a poner en la situación. Si Jesús quiere que yo conozca el poder que tiene para sanar, Él va a tomar la iniciativa y me va a poner en tal situación que voy a aprender de una vez por todas que tiene poder para sanar en mi cuerpo. Y si Dios quiere que yo perdone, me va a poner en tal situación que no me va a quedar escapatoria, como no le quedó a este hombre, de ver que Cristo es el que tiene el poder para perdonar y para enseñarme a perdonar y para perdonar. Y si usted quiere ver el poder que tiene Cristo sobre cualquier cosa peligrosa que hay en este mundo, si no lo quiere creer por fe y estar dispuesto a que venga el momento, Cristo va a tomar la iniciativa y le va a poner en tal situación que va a ver usted que Cristo tiene el poder para salvarlo y guardarlo de cualquier peligro que aparezca en este mundo contra su vida. Y lo va a hacer con usted, lo va a hacer conmigo y lo va a hacer con cualquiera. Porque la iniciativa en este pasaje es de Cristo. No es el enfermo que viene y dice, Señor, si ya se había olvidado hasta de lo que Jesús había hecho. No le dice, Señor, sáname, que estoy paralítico. No, es el Señor el que le dice, ¿querés ser sano? Ni le contesta que sí, solo le explica el problema que hay ahí, que él no puede, porque se quedó en el tiempo. Porque no prestó atención de lo que Jesús había hecho en Jerusalén y había alborotado toda la ciudad a Jesús con las señales que había hecho. Su fama llegó hasta la otra punta del país y este hombre que está dentro de la misma ciudad ni siquiera se acuerda. No haga eso, no debemos olvidarnos de quién es Cristo. Todo el mundo dice, pero mirá si hubieran abierto las congregaciones desobedeciendo al presidente, a las autoridades, toda la gente se iba a contagiar, se iban a morir millones. Toda la gente que dice eso se olvida de Cristo. Se olvida de lo que Cristo iba a hacer si las congregaciones se abrían y seguían congregándose. Se olvidan de Cristo, lo mismo que está haciendo este enfermo. Se olvida de Cristo, se olvida de lo que sabe de Cristo. La iglesia no se puede olvidar de Cristo. La primera iglesia del Apocalipsis que el Señor reprende y le dice, está todo bien, las obras, trabajaste por mí, por mi nombre, todo, pero te olvidaste de mí. Está todo bien, pero el problema es que te olvidaste de mí. El primer amor es olvidarse de Cristo directamente. No, pero si las cosas las hacemos en tu nombre, el nombre de Cristo lo pueden usar hasta los demonios. El asunto no es el nombre de Cristo. El asunto es el nombre de Cristo, significa la persona misma de Cristo. Pero aquellos habían hecho cosas en el nombre de Cristo, trabajado en el nombre de Cristo, tomando el nombre de Cristo, separándolo de la persona de Cristo. Como un Cristo histórico, como se dice. Como una persona. No, es Dios. No es solo una persona, es Dios. La iglesia que se olvida de Cristo. Dijeron, viene el virus, cerremos todo y te olvidaste de Cristo, querido.
pastor, te olvidaste de Cristo. Vos estás escuchando, no sé si habla alguno, quizás no le quiere escuchar, pero no escuche, no hay problema, pero se olvidó de Cristo. Abra las puertas, no se olvide de Cristo. Abra la puerta y si no viene nadie, no importa, usted obedeció a Cristo. Desobedecerán los que no van. Bueno, ya no la van a abrir. Tienen tanto miedo. Yo estoy explicando nada más. Que este enfermo le pasó lo mismo. Se olvidó de Cristo. De lo poco que sabía de Cristo. Porque toda la ciudad de Jerusalén sabía que Cristo había estado y que había sanado un montón de enfermos. Y él está enfermo, entre medio de los enfermos, y se olvidó. Así que tiene que venir Cristo a tomar la iniciativa. ¿Querés ser sano? Cristo tiene que venir. Él es así. Él no habla en vano, no hace las cosas en vano. Cuando Jesús hace algo, no es en vano, nunca es vacío, nunca es sin un fin específico que el Señor está buscando. Cuando hace algo, cuando habla una palabra, o pone un acento, un punto, una coma en su palabra. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Menos mal que le obedeció. Si no, iba a seguir esperando que se mueva el agua. Al instante aquel hombre fue sanado. Fíjese que primero dice que fue sanado y luego tomó su lecho. Hasta que no sintió que el cuerpo había quedado sano, no reaccionó. En otros pasajes donde el Señor sana a los paralíticos, las palabras son diferentes. Dice que al instante el hombre se levantó. Este no, dice que fue sanado, después se levantó. Porque él no sabía quién era Jesús. Como queda sano, obviamente siente en el cuerpo. O usted no se da cuenta cuando ya no tiene el dolor. Se imagina lo que es un paralítico de 38 años, ¿no? Cómo tiene los músculos, los tendones, la dureza de su cuerpo. Pero como Jesús lo sana, hablándole, él siente que está sano. Luego que siente que está sano, se levanta. Fíjese que el proceso es distinto de otros paralíticos que Jesús sana. Porque ahí no había fe. Y usted dirá, ¿y cómo se sanó si no había fe? Porque Jesús le habla y la fe es por oír la palabra de Dios. Si Jesús no le hubiera dicho nada, se quedaba ahí. Pero la misma palabra de Dios es, por eso dice que la fe es un don de Dios, no es nuestro. Jesús le habla. Esa palabra entra en los oídos de esta persona. Y la palabra es poderosa para crear fe en el corazón. La mínima fe que necesitaba para recibir la sanidad. Como él no la tenía, Jesús mismo le impulsa. Jesús habla. Y por lo tanto, la fe hace el milagro. La fe de la cual él ni siquiera es consciente él. ¿A cuánto les habrá pasado? Que no éramos conscientes de la fe que estaba ahí, que Dios la provocó por escuchar su evangelio, y esa fe o nos sanó o nos salvó ese día. Y nosotros ni enterado de que ahí había fe. Por eso dijo Jesús, si fuera como un grano de mostaza, haces cosas imposibles. No hace falta que sea tanta fe, que como Elías, que andaba corriendo más que un caballo, aparecía de un lado, ni caminaba a veces, estaba acá y aparecía al otro lado. ¿No? Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Hasta tuvo que probar. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, porque el hombre sintió que estaba sano, se levanta y empieza a caminar. Jesús obviamente se va, dice el pasaje que Jesús se va, pero él empieza a caminar, como ve que está sano, empieza a caminar. Era día de reposo, así que lo encuentran los judíos y le dicen, no podés llevar tu lecho porque es día de reposo, conforme a la ley del día de reposo. Y él respondió,
Qué hipócritas los judíos, ¿no? Porque si el ángel venía un día de reposo y entraba uno y se sanaba, no le decían nada. Pero estos judíos ya sabían, más o menos sospechaban que algo había pasado, porque sabían que no se había movido el agua. Sabían que el ángel no había venido todavía ese día. ¿De dónde es que está sano este hombre? Que lo conocemos. Así que ya hay un corazón ahí, ¿no? Buscando excusas. Se sanó, gloria a Dios. Sanó Jesús. Agradézcale, sírvale, hónrelo al Señor. Pero este no lo conocía. Bueno, hasta le sana y no lo conoce. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le responde y le dice, lo único que le responde es esto: mire, el que me sanó, él me dijo que yo tomara el lecho y me fuera. Y el que había sido sanado no sabía quién era Jesús. Fíjese hasta dónde había perdido la atención de la persona de Cristo, que hasta recibiendo el milagro, este hombre le tenía que haber, cuando sintió que estaba sano, antes de levantarse del suelo, tendría que haber agarrado la mano de Jesús y decirle: ¿quién sos? Interesarse por aquel que le había sanado, pero no lo hace. Fíjese casi el egoísmo burdo, absurdo que hay en la persona, que siente que está sano, se levanta, empieza a caminar y lo deja Jesús y se va. Lo encuentran y dicen: no sé quién es el que me sanó, pero él me dijo que me vaya. ¡Qué actitud mezquina! ¿Cómo se puede ser así si Jesús te sana? Pero yo me voy con él caminando, como decían muchos, los endemoniados: Señor, te voy a seguir. Los leprosos empezaron a seguir a Jesús, el ciego Bartimeo empezó a seguir a Jesús, no se desprendió de él porque le sanó, este lo sana y se va. Está bien que Jesús le dijo que se vaya, pero por lo menos sea agradecido. Quédate a preguntar quién es, porque no lo conocía. Qué poco amor. Bueno, qué poco agradecimiento, qué poca atención. Sin embargo, Jesús le sana, pero hay una advertencia después del Señor. Así que si usted fue sano, aunque usted haya sido sano de pie plano, algo que no es grave en la vida, y sabe que Cristo le sanó de pie plano, no se aparte ni un centímetro del camino del Señor y sírvale como si lo hubiera sanado de 5 cáncer. No mida el milagro, conozca a Cristo y sirva a Cristo. No importa qué milagro hizo. No hay calibre para los milagros. Cualquier cosa, ya la salvación es un milagro. Ahora conoce a Cristo, conoce la verdad, conoce de dónde han venido las cosas, de dónde vino el hombre y a dónde va. Sea agradecido. No se vaya con el milagro y deje todo. Y gracias por lo que me han dado y me voy. No sea así, porque es peligroso. Es peligroso para usted, no para Dios. Peligroso para usted. Tampoco es peligroso para los hermanos que permanecen fieles en una iglesia y usted se va. O no quiere saber nada. O es desagradecido. O no es esforzado. O no ama de corazón. El perjudicado es la persona que, recibiendo milagro de Dios, desatiende al Señor, desatiende su obra, desatiende servirle, honrarlo y ser partícipe de todo aquello que el Señor manda. Entonces le dijo el hombre: bueno, el que me sanó me dijo que lleve el lecho. Y el que había sido sanado no sabía quién era Jesús, porque Jesús se había apartado de ese lugar, de la gente que estaba ahí. Como este no le interesó hablar con Cristo, recibió el milagro y se fue. Ni siquiera le preguntó el nombre. Después de 38 años ni siquiera le pregunta el nombre, pero ¿en qué corazón cabe eso? 38 años paralítico, me sana con solo hablarme, ni siquiera lo tocó. Y yo ni siquiera me intereso de quién es. Decime tu nombre. ¿Quién sos?
Eso demuestra que él se olvidó todo lo que Jesús hizo en Jerusalén en la Pascua. Demuestra la mezquindad del corazón, demuestra que no le importa. No se puede andar en el camino de Cristo así. Si usted anda así, arrepiéntase. No les importa la Biblia, no les importa las Escrituras, no les importa las verdades de la persona de Dios y de Cristo, no importa. Todo vale, todo va. Solo importa lo que Jesús me hizo a mí un día y va. Hacen a Cristo igual que a un hombre. Hacen de Cristo, que es Dios, un hombre, y de un hombre hacen un Dios. Y la reunión es solo fiesta, no. Será fiesta donde usted quiera ir, pero no donde están los verdaderos santos. Y en el verso 14 dice, después le halló Jesús en el templo, porque este hombre andaba por ahí también, la ciudad era grande y estaba el templo que se usaba para adorar a Dios, ahí también, Jesús andaba mucho por ahí porque enseñaba. Después este hombre lo encontró a Jesús. Jesús es el que toma otra vez la iniciativa. Es Jesús el que le viene a hablar, ¿lo ves? Lo ve ahí caminando, porque ahora está sano, y es Jesús el que le viene a hablar, no es él, no te acordás de la cara, es el que te sanó de hace 38 años, lo estás viendo entre la gente y no te acordás la cara de quien te sanó de 38 años de paralítico. Tampoco él toma la iniciativa de hablar con Jesús, Jesús viene a hablar con él, otra vez. Hay que ser desagradecido, hay que ser ruin. Para no querer a Cristo, para no amarlo, para no servirle, honrarlo, con todo lo que me dé el Señor. Mi tiempo, mi salud, mis recursos. Honrarlo de corazón. No porque alguien te obligue, no porque alguien te presione, o te lisonjee, o porque te quiera dar un pedestal porque le vas a servir a Cristo. No, tiene que ser de corazón, con humildad, con agradecimiento, con honra a Cristo. Pero hay que hacerlo. ¿Cómo puede ser que se olviden tanto? Ya va la tercera vez que demuestra indiferencia hacia Cristo, este hombre. Y sin embargo Cristo le sana, pero cuidado cuando Cristo sana y vos sos indiferente o yo soy indiferente. Cuidado. Porque la historia no es linda. Más adelante. Después le halló Jesús. Jesús lo encontró a él, no él a Jesús. Jesús lo encontró a él. Jesús lo encontró y dice, allá va el hombre que sané, ahora le voy a hablar. Están a la misma distancia y el hombre no lo busca a Jesús, sino que Jesús lo busca a él. Que Dios nos ayude. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, vení para acá. Me imagino, no sé qué le dijo, pero él lo fue a buscar. Lo vio y él fue a acercarse para hablar con el hombre. Porque el hombre no tenía ninguna intención de venir a hablar con Jesús. Mira, le dijo Jesús, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esa es la advertencia de Cristo. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús? La Biblia dice que no hay hombre que haga el bien y no peque. Este hombre, por supuesto que iba a cometer algún pecado, porque todos cometemos alguna falta y está calificada como pecado delante de Dios. ¿A qué se refiere Jesús? No peques más para que no te venga ninguna cosa peor. Bueno, ya vemos lo mezquino que es el hombre, desagradecido total, no le interesa demasiado a Dios, solo le interesa a él. La clase de vida que habrá llevado este hombre antes de ser paralítico y los 38 años que fue paralítico, por supuesto no pudo hacer mucho, pero antes de ser paralítico, ¿qué clase de vida habrá llevado este judío? ¿Cómo habrá sido? Si después de semejante parálisis vemos que su corazón todavía no es agradecido al ser sanado, usted se imagina lo que era cuando estaba sano, ¿no? ¿Hace falta que se lo explique? Si una persona es desagradecida después de ser sanada, al cabo de 38 años, que está postrado, todavía muestra desagradecimiento, todavía muestra mezquindad, todavía muestra desinterés por el prójimo y encima por el Señor que lo sanó, ¿cómo habrá sido este hombre cuando estaba sano?
habrá sido de lo peor, más mezquino, más ingrato, más avaro, más desinteresado, más desamorado, porque se le nota en la actitud que tiene. Ahora entiende por qué Jesús le está diciendo, fuiste sanado, no peques más. Jesús le está diciendo, no seas la misma persona que eras antes. No detalla todo lo malo de su corazón Jesús, pero el hombre sabe a qué se está refiriendo Jesús. No seas esa persona tan perversa que eras. No vuelvas a ser así, para que no te venga algo peor, le dijo Jesús. Dios tuvo misericordia de él a pesar del tipo de persona que era. Muy ingrata. No amaría al prójimo para nada. No aprendió con la lección de 38 años de estar postrado. No aprendió nada de la tribulación y el sufrimiento. No le enseñó nada. Podía estar 38 años más y su corazón iba a seguir siendo absolutamente ingrato, desamorado. Y eso Jesús lo sabe porque conoce la vida del hombre y de todos los hombres y mujeres del mundo. Así que le dijo, mira que fuiste sanado. No peques más. Sería terrible este hombre cuando estaba sano. Porque si no, te puede venir algo peor. A Dios no se le va a burlar a nadie, ¿eh? Y el hombre se fue. Ahora sí sabe quién es el que le está hablando. Sin embargo, ahora no le está sanando. Ahora le está advirtiendo sobre la sanidad que recibió por misericordia de Dios. Y no creas que Dios no sabe el tipo de persona que eras. No vuelvas a ser así. Porque salta a la vista cuando uno lee el pasaje, la clase de persona que era. Por eso yo traté de que usted lo vea en el pasaje. Porque se ve. Se ve en la conversación, se ve en la actitud. Y el hombre se fue, ahora que sabía que era él el que le había sanado, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Yo me pregunto, ¿por qué este hombre le fue a decir a los judíos quién era el que lo había sanado? ¿Por qué tenía tanto interés de avisarle a los judíos? Los judíos le habían dicho, es día de reposo, no podés andar con eso porque no está permitido. Y él le dijo, bueno, el hombre que me sanó me dijo que yo tome el lecho y me vaya a mi casa. Le preguntaron quién es, qué soy yo, no sé, no lo conozco. ¿Es desinteresado hacia Cristo que le sanó de una enfermedad de 38 años? Que ni siquiera lo retiene a él para preguntarle, para hablarle, para agradecerle, para postrarse y decirle gracias que me sanaste, estoy agradecido, te voy a seguir, quién eres, contame de tu persona, nada, es absolutamente desagradecido con Cristo, pero resulta que ahora va a los judíos a decirle quién fue el que le sanó. No tiene interés por el que le sanó, tiene interés por aquellos que le trataron mal. Que le dijeron, no te vamos a permitir que andes con el lecho de día de reposo. ¿Qué clase de corazón es ese, hermano? ¿Qué clase de persona es? Que tenés agradecimiento con el que te está tratando mal, con el que te está humillando, tenés agradecimiento, con el que te está salvando, tenés desagradecimiento. ¿Cómo es eso? No pagues el bien con mal, dice la Biblia. Los judíos lo estaban humillando, lo estaban molestando, y sin embargo él se acuerda de los judíos que le preguntaron quién le había sanado. Y usted dice, bueno, pero le fue a avisar. Pero escúcheme, los judíos no tenían ninguna buena intención contra Jesús, y también era noticia en Jerusalén. Se da cuenta que desconocer a Cristo, desconocer lo que es la tiniebla que hay en el mundo, y desconocer contra qué estamos luchando mientras llevamos el mensaje de Cristo, eso no es ningún beneficio para nosotros, ni para la iglesia, ni para mis hermanos, ni para nadie. Mire lo que pasa después que este hombre va
a hablarle a los judíos. Los que le trataron mal, los que lo denigraron, los que le dijeron quédate ahí sentado, no me importa si te sanaste porque es día de reposo, no podés caminar, quédate ahí, quédate ahí. Resulta que después va y le interesa hablar con esa gente que lo denigró. Y Jesús, que lo sanó porque quiso, es de 38 años de paralítico, ni la hora le da a Cristo. Ni siquiera la segunda vez que se encuentra con Cristo, porque Cristo lo ve y lo va a buscar para hablarle que no peque más porque le va a venir algo peor. Ni siquiera en ese momento se queda hablando con Jesús. Es terrible el corazón desagradecido que tiene este hombre. Está bien, la primera vez no te acordaste, bueno, está bien, Jerusalén, vino Jesús en la Pascua, sanó gente, yo me enteré, pero me olvidé, estoy en mis cosas, hermano Claudio, ¿qué quiere? Bueno, está bien, la primera vez. La segunda, Jesús lo sana, el hombre se levanta y lo deja solo. Recibiste el milagro, bueno, estaba tan contento, qué sé yo, quería compartir. En vez de compartir con Jesús se va a hacer cualquier cosa. La tercera vez Jesús lo encuentra y le sigue hablando y el hombre tampoco se queda. No se queda a hablar con Cristo, a decirle, fuiste vos el que me sanaste, sí, ahora veo tu cara. Postrate ahí, arrodillate y decirle, Señor, gracias, ¿quién sos? Es maravilloso lo que 38 años, no podía mover ni un cabello y ahora estoy sanado, estoy saltando, estoy caminando por toda Jerusalén, no le agradece en ningún momento. En ningún momento quiere quedarse a hablar con Cristo. No lo quiere conocer. ¿Qué hace? Se va a hablar con los judíos. También era noticia en Jerusalén que los judíos estaban enojados con Jesús por los milagros que hacía. Era noticia. ¿A dónde va? A hablar con esos judíos que hacía un rato le habían dicho, no te vamos a dejar caminar aunque estés sano, porque es día de reposo. Querían que siguiera humillado, que siguiera tieso ahí en el suelo hasta que pasara todo el día y pudiera caminar porque ya no era día de reposo, que lo tratan mal, que casi lo insultan. ¿A dónde va? A hablar con los judíos y no se queda a hablar con Jesús. ¿Se puede ser tan terco? Hay gente que es sanada por Cristo y después dice, gracias a Dios, o mejor dicho, dice, los médicos me sanaron. ¿Pero quién te sanó? ¿Los médicos o te sanó Jesús? No, fue la medicina. Bueno, entonces ¿para qué pediste oración? ¿Para qué pediste que supliquen a Dios? Si hubiera quedado con la medicina. ¿Cuál es el problema? Y lo que pasa es que estaba casi me moría. Bien, va a los judíos. Miren lo que pasa. Por actuar mal. Por pagar con mal cuando Dios nos hace un bien. ¿Qué tenía que hacer este hombre? Quedarse a hablar con Jesús. Encima que le está advirtiendo, decirle, Señor, sí, primero te agradezco que me sanaste y entiendo lo que me estás diciendo, que no sea más como era antes, porque si no me va a pasar algo peor. Ayúdame, yo te quiero seguir, quiero estar protegido de que no volver a hacer aquello que hacía y lo cual me condujo a un desastre en mi vida. No se queda, se va. El hombre se fue, lo dice la Biblia, se fue. San Juan 5:15, el hombre se fue, pero escúchame, tenés que quedarte con Cristo. Y el hombre se fue y dio aviso, quiere decir que estaba movido de avisarle a los judíos. Él quería avisarle a los judíos. Le estás avisando a los enemigos de Cristo, que fue Cristo, está echando leña al fuego, como se dice vulgarmente. Ya los judíos estaban enojados con Cristo. Era noticia en toda la ciudad de Jerusalén. Y este va, sabiendo que los judíos lo habían molestado cuando lo vieron caminando, sabe que los judíos son enemigos de Cristo. Esos judíos, eran todos judíos ahí, pero esos judíos en particular que manejaban el templo y la religión en la ciudad. ¿Y con quién va a hablar? Este es el anticipo de Judas. Este es el abuelo de Judas. ¿A dónde va? A los enemigos de Cristo.
En vez de quedarse a agradecerle al Señor, postrarse, arrodillarse, decirle, Señor, yo te voy a seguir, no me voy a apartar de ti, perdí 38 años por ser un pecador, un desastre, y ahora voy a aprovechar lo que me queda de vida, 38 años en la basura de la enfermedad, ahora que me sanaste yo te sigo, no me despego de vos, podía haber sido un discípulo, un apóstol de Cristo. No, se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Este hombre sabía que con eso le estaba echando nafta al fuego. ¿Usted cree que Dios nos enseña a pagar así el bien que hace en nuestra vida, el milagro que hace? Te vas con los enemigos de Cristo para ser vos también un enemigo. Esto está muchas veces en la Biblia. Y entonces le dijo a los judíos, Jesús es el que me sanó. Miren lo que sigue ahora. Y por esta causa, por lo que este hombre les dijo, de que Jesús era el que le había sanado en un día de reposo, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Por una boca desagradecida, por un corazón engreído, provocó más enemistad en los enemigos de Jesús y procuró el deseo de asesinar a Cristo. Ve que hay que responder bien cuando Dios hace algo en nuestra vida, porque si no somos enemigos de Cristo. Dice, pero si me sanó, me ama, ¿sí? Él te ama, pero vos no lo amás a Él. Él te ama y te sanó, pero vos no lo amás a Él, a pesar de que te sanó. Y te transformás en enemigo. Aunque conocés su nombre, porque este terminó conociendo el nombre de Jesús. Jesús fue el que me sanó. Y vas a instigar a los enemigos de Jesús para que sean más enemigos todavía de Jesús, de aquel que te sanó, de aquel que te hizo bien. Y por esta causa procuraban los judíos perseguir a Jesús y procuraban matar a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, obviamente en algún momento en que se cruzan los judíos y le dicen, ¿por qué sanaste a este hombre? Se habrán cruzado ahí en el día y le habrán dicho, así que vos sanaste a ese paralítico de 38 años en día de reposo, no podés sanar. Lo mismo que le dijeron al paralítico, sanaste a ese paralítico en día de reposo, el paralítico de 38 años, no podés porque es día de reposo. Lo mismo que le habían dicho al paralítico cuando lo vieron caminar, le dijeron, no podés sanar en el día de reposo, es día de reposo, no se puede sanar, estás quebrantando la ley. En algún momento se cruzan y los judíos le dicen a Cristo esto, y Jesús le responde a los judíos. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto quiere decir que lo que Dios quiere hacer nadie lo interrumpe, ¿no? Y Dios siempre está haciendo su obra, siempre, y va a hacer lo que quiere. Mi Padre trabaja, yo trabajo, así que se está haciendo igual a Dios. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, cosa que este hombre se encargó de echarle leña al fuego, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús no se iba a callar la verdad, por supuesto, aunque le generara un montón de enemigos. Pero ser enemigo de Cristo gratis, como fue este hombre, eso no hay que hacerlo. Ya Jesús tiene sus propios enemigos. Ya Jesús tiene las huestes de maldad, Satanás, los demonios y todas las huestes de tiniebla, las cuales él venció. Ya tiene sus enemigos naturales, si usted quiere. Y ya este mundo es enemigo, el mundo es enemigo del Señor. ¿Cómo nosotros que recibimos el bien de Cristo en nuestra vida vamos a fomentar más enemistad contra el Señor que nos salvó? Si usted es esa clase de persona, arrepiéntase. Porque lo que sigue adelante es muy dañino para su persona. Y si conoce a alguien que es así, tiene que reprenderlo y tiene que decirle no hagas eso. Tenés que amar de todo corazón. ¿Qué hizo el Señor? Te sanó una uña encarnada, ya tenés que ser agradecido. Te salvó,
es suficiente para estar eternamente agradecido. Tenés que ser alguien que le sirve a Cristo, no alguien que genera enemistades. Por eso dice la Biblia que Dios aborrece al que siembra discordia entre los hermanos. Es lo mismo que está haciendo este hombre, despreciando a Cristo, siendo totalmente desagradecido y totalmente desinteresado. Trabaja para los enemigos de Cristo, siendo que Cristo le ha sanado, le ha cambiado la vida. 38 años paralítico, postrado en un lugar, o en cualquier lugar que estaba postrado, totalmente débil, ¿no? Él mismo lo dice, no puedo bajar antes que otro me gana. O sea, está demostrando la absoluta debilidad que tiene frente a la vida, a los sucesos que le están pasando. ¿De dónde te ha rescatado Cristo? De la droga, estabas débil, la droga te trastornaba. Del vicio, también te tenía controlado. De la inmoralidad, también te tenía todo controlado. La debilidad frente a las maldades y a las tinieblas que hay en este mundo, y Cristo te rescata y vas a pagar mal al que te hizo bien. Y por esto los judíos aún más procuraban matarlo a Jesús, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es igual a Dios, porque es Dios. Vamos a orar. Diga así conmigo, repita esta oración. Padre Celestial, en este día escuché tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego que me limpies con tu sangre, que me des tu Espíritu Santo y anotes mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Jesús, por ser mi Salvador, por ocupar mi lugar en la cruz. Te estoy eternamente agradecido. Y renuncio a Satanás, a los demonios, al pecado, al mundo, a la voluntad de mi carne, a la enfermedad y a la muerte. Y te doy gracias, bendito Dios y Padre, por Jesucristo, a quien enviaste para salvar mi vida y la de todos aquellos que se arrepientan y crean en ti. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Audiencia, le invitamos a que se congregue, le invitamos para congregarse. Si usted desea congregarse, nosotros tenemos las reuniones normalmente, como siempre. No están interrumpidas las reuniones. Seguimos haciendo reunión los jueves, los sábados y los domingos a las 4 de la tarde. Y le invitamos a usted que participe también, que se congregue, que nos alimentemos todos para no ser tan errados en el camino de Cristo como la historia de este varón, ¿no? Y ser agradecidos al Señor, eternamente agradecidos, honrar su nombre, alabar su nombre, estar con Él, estar con sus santos, estar con su palabra, con su Espíritu Santo y recibir de Él todo el bien que Dios tiene preparado para nosotros. Así que le invitamos jueves, sábados y domingo. Estamos en la calle Santa Fe, 2540, entre Solanet y La Prida, Merlo Norte, a 8 cuadras de la barrera que está en la estación de Merlo. Esa barrera es la calle Solanet, derecho por Solanet, 8 cuadras. Llega a Santa Fe, dobla a la izquierda, la cuarta casa es el lugar donde estamos. Hay un pino muy alto, está el número del domicilio, el nombre de la calle, la torre de las 2 antenas de las 2 radios. Y aquí le esperamos con todos los hermanos, con el Señor, con su palabra, con su Espíritu Santo, con el amor de Dios. Dios le bendiga, audiencia, confíe en Cristo. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio. Levanta las manos al cielo conmigo, repite.